Le cedo la palabra al maestro Víctor Jaime Cabrera Medrano, subsecretario de Gobierno, para que diga unas palabras a nuestro conferencista. Muchas gracias, muy buenos días. Jean Luis, bienvenido como siempre a Nuevo León. No es la primera vez que visita el estado. Yo conocí a Jean Luis, al doctor Jean Luis, hace algún tiempo. A partir de ahí ha habido mucha comunicación y bueno, pues su trayectoria la escucharon, es muy importante. Yo le dije, bueno, pues tienes que venir a hablar con nosotros a Nuevo León, al gobierno del estado, también organizaciones civiles. Quiero decirte, Jean Luis, que aquí se encuentran presentes obviamente personas del gobierno del estado, de la subsecretaría que dirijo, de Derechos Humanos, de CIPINA, del Instituto Estatal de las Mujeres. También está aquí la Comisionada de Atención a Víctimas y también la Comisionada de Búsqueda de Personas. También está Asuntos Religiosos, Poderes Legislativos, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, representación la doctora Gabriela Zamora. Gaby, gusto tenerte por acá. También de la directora de Fomento a la Mujer de la Secretaría de Economía, Aurora Esquivel, de la Secretaría de Trabajo, también de parte del INDE, aquí hay representación. Del INJUVE, del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, de la Secretaría de Salud, del municipio de Guadalupe, de la Secretaría de Educación y de la Consejería Jurídica del Gobernador también, así como de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y del Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo. También hay invitados especiales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, de la Asociación de Sordos de Nuevo León, de la Asociación Cihuacali, Casa de las Mujeres Indígenas en Nuevo León, de la Asociación Vicali AC y de Embajadores de Derechos Humanos de Infancia AC, así como Cihuamé, no sé si lo dije correctamente, si no, perdón, Cihuamé, Mochila AC. Bueno, todos ellos gustosos de estar aquí para escucharte, Jean Luis, y quiero enviarte también un mensaje institucional. El saludo que ya lo dijimos, es un honor para nosotros presentarte y escucharte, ya que pues, por tu experiencia curricular eres un especialista y férreo promotor y defensor de los derechos humanos. Para todos es bien sabido que la Secretaría General de Gobierno que dirige el doctor Javier Luis Navarro Velasco es la encargada de mantener la gobernabilidad del Estado mediante la conducción de la política interior, innovación y modernidad, estableciendo una comunicación respetuosa con los diferentes poderes y órdenes de gobierno que integran al Estado, así como con la sociedad civil y la academia con apego a la legislación nacional e internacional, recayendo en esta subsecretaría de gobierno que me toca dirigir la obligación de establecer mecanismos de colaboración y de vinculación con la ciudadanía a fin de promover y difundir el respeto de los derechos humanos. Bajo la premisa de la irrestricta observancia de los derechos humanos, la cual reconocemos como elemento indispensable para fortalecer e impulsar la gobernabilidad e innovación de nuestra entidad, es que hemos tenido a bien convocarlos a ustedes a esta conferencia magistral denominada Una visión de lucha por los derechos humanos, impartida por el doctor Jean Luis, la cual tiene el propósito de ser el ejercicio de difusión de experiencias y buenas prácticas que todas y todos aquí presentes desarrollan en su vida diaria en materia de protección y la defensa de los derechos humanos. Minerva, aquí está presente también, expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No quiero omitir a nadie, pero bueno, un saludo para todos. Queremos que la presente conferencia sea vista como una invitación para toda la población en general para que identifiquen a la Secretaría General de Gobierno y a todas aquellas instituciones que integran la administración pública estatal como un camino de comunicación y de fortalecimiento constante de todas las acciones encaminadas a levantar la voz en pro de los derechos de las personas, a través de la visibilización y la difusión de los trabajos que realizan día con día a fin de fortalecer y consolidar el acceso a la justicia y la atención ciudadana que tanto lo requiere.
Estimado Jean Luis, eres siempre bienvenido a este espacio en donde escucharemos atentos tu visión y el amplio recorrido en la defensa y protección de los derechos humanos, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, e insto a los aquí presentes a comprometerse a hacer suya esta conferencia, a que compartan y además retroalimenten con su expertise este diálogo, con el firme propósito de fortalecer la nueva visión de la defensa y la protección de los derechos humanos en Nuevo León. Muchas gracias. Es tu público, Jean Luis. Adelante. Bienvenido. Muchísimas gracias. Para empezar, quiero agradecer a mi hermano, doctor Víctor, por la invitación. Siempre la gente me dice, a todos le dice que hermano. Y efectivamente somos hermanos. La gente no debe olvidar que somos una sola familia, la familia humana. Porque es allá que empiezan problemas. Porque cuando la gente empieza a tener las diferencias, empieza el problema. Discriminación, posiciones, a veces la ideología. Pero cuando pensamos como ser humano, que somos hermanos, quiere decir que un hermano es alguien que le tienes un poco de respeto. Entonces, la gente me dice, a todos, hermano, pues sí, efectivamente, en principio de la humanidad no tenía color, no tenía fronteras, no tenía lengua, no tenía nada, tenía ser humanos. Entonces, esos ser humanos, hoy, con el egoísmo del mundo, dividimos continente, país, fronteras y todo. Entonces, mis queridos, quiero aprovechar esta mañana por la invitación del gobierno de Estado y del subsecretario de Estado a esa conferencia sobre la visión propia de los derechos humanos. Y por eso que escribió este libro, Educar por la Paz para hacer valer los derechos humanos. Porque sin la paz nunca vamos a resolver esa ecuación del derecho humano. Imposible. Y muchos gobiernos del mundo se focalizan más sobre la paz, no sobre los derechos humanos. Queremos los derechos humanos, tenemos los derechos humanos, pero lo que nosotros queremos en principio es de tener esa paz para lograr los derechos humanos. Es por eso que siempre intenta explicar a la gente que hay dos paz, la paz interna y la paz externa. Y cuando alguien no tiene la paz externa, la paz con él mismo, es imposible de proyectar la paz externa. Entonces, cuando la gente no puede proyectar la paz externa, se transforma a una persona peligrosa a la sociedad. Porque todo no le gusta,
odia a todo, critica todo, calumnia todo, porque no está tranquilo, tiene un problema entre él mismo. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema de paz interna? Es que los gobiernos de toda categoría del mundo deben trabajar más para levantar la estatura de vida de la población. Pues como un pueblo que tienes hambre, un pueblo que no tienes acceso a salud, acceso a la educación, es un pueblo que no puede tener la felicidad. Y cuando no hay esa felicidad, no podemos resolver ese el problema de los derechos humanos. Es por eso que llegó un tiempo, las Naciones Unidas entendí que tenía que hacer un programa de 2030 sobre desarrollo sostenible. Era una idea muy buena, pero la aplicación con todo lo que palabra democracia, derechos humanos, la paz, la aplicación no da. ¿Por qué? Porque todo dinero, recursos que las Naciones Unidas tienen para apoyar esos programas, ¿quién lo bajas? Los gobiernos. Y cuando los gobiernos lo bajas, es para hacer programas de gobiernos, ya no es el programa del pueblo. Entonces, llegó un tiempo que tuvo a la Nación Unida una comisión que se llama CIPAL, que es una comisión económica para ayudar a bajar ese tipo de recursos. Existe, pero lo que se pasa es que el gobierno no explica al pueblo que a las Naciones Unidas hay una comisión que se encarga a apoyar los proyectos individuales como colectivos. Parece que si un ciudadano tiene un buen proyecto, que lo manda a CEPAL, CEPAL lo vas a checar si está muy bien, da el apoyo, porque esa manera es de luchar para bajar las pobrezas que provocan todos los conflictos que tenemos a la sociedad. Aquí, este libro intentó de hablar de la paz, el origen de la paz, porque efectivamente los derechos humanos, si no resolvemos el problema de la paz, nunca lo vamos. Y por eso el derecho humano empieza hoy. Después la fin de la Segunda Guerra Mundial, a los años 1948, firmamos la Carta Magna de los Derechos Humanos, pero no cambiará la sociedad. Es lo mismo plan todo el tiempo. Y van a seguir. ¿Por qué? Porque no tocamos ese punto de fondo. El fondo de este punto es la paz. Porque cuando hay paz, hay una energía positiva. Una casa, una familia, una empresa, un país donde hay paz, desarrollo sigue, respeto sigue, y respeto a las instituciones, y respeto a los usos, costumbres, a la cultura, sigue. Y por eso que un día a París decía a la gente, a una conferencia, me dice, no, es que queremos los derechos humanos universales. Digo, no, esto es malo. Los derechos humanos no pueden ser universales. Es posible. ¿Por qué, príncipe? ¿Por qué? Los derechos humanos empiezan sobre las bases culturales de cada pueblo. Porque la manera que los africanos toman los derechos humanos no es la manera que los tomamos acá en México. Es imposible. La manera que los chinos toman el derecho es diferente. En Europa es diferente. Es lo mismo como la democracia. La gente, queremos la democracia, pero nadie no la aplica. ¿Por qué? Porque cada país tiene su democracia, como le interesa a él, por sus intereses políticas, económicas, sociales, por su propia cultura, por su ideología, su visión políticas. Entonces, es así las cosas. Y por eso, el último libro, que es sobre igualdad de género, esta democracia, lágrimas de sangre, intentó de clasificar los 4 tipos de democracia que tiene este mundo, ¿no? Uno, en primera parte, la democracia ideológicas, lo que vemos en Europa, en los países del primer mundo, en Estados Unidos, en Canadá, ellos hacen la democracia ideológica, quiere decir que la gente son dentro de movimientos políticos por la ideología. Entonces, la ideología como la religión, soy católico, no puede cambiar para siempre.
no es porque un sacerdote soportó más que va a cambiar mi religión. Yo soy católico. Eso se llama ideología. Yo soy adentro por la ideología de la iglesia. Yo no soy allá por sacerdote, por papa, por cardenal. No me importa. Es la ideología. Eso se llama la democracia ideológica. Hay una otra democracia que es una democracia electos, donde allá hay una clase de personas que va a gobernar. Y cuando tú no estás adentro de esa clase de personas, nunca puedes acceder a poder. Ese tipo de democracia lo encontramos en América Latina. Lo que aquí en México le llamamos chapulín. Es decir, puede ir de partido, no, porque no hay ideología. Porque es imposible que alguien la mañana es morena. Antes de las 2 ya es PRI. Antes de las 6 de la tarde ella es PRD. Y après la mañana ya es PAN. No sé, ¿dónde está la ideología? ¿Dónde está? No sé, esta democracia es lo que hace que los países no se pueden desarrollar porque los líderes no tienen la ideología, no tienen algo que ofrecer. Ese líder porque está la lista de la gente para ser líder. Y una tercera tipo de la democracia es la democracia hermandad, lo que se pasa en África. La más peor de democracia. ¿Por qué? Porque la gente sigue el líder por etnias. Si es una otomí, todos los otomíes son con él. Si es un maya, todos los mayas. No busca saber si tienes ideología, no le importa. Es un maya, yo soy maya. Entonces, esto provoca los conflictos que todos los días escuchamos en la televisión en África por la guerra, por lo mismo. Porque cuando una etnia toma poder, se queda toda la vida. Va a tomar el ejemplo de Camerún. Tenemos un presidente que tiene 40 años de poder. Sus etnias son muy organizadas, puede matar todo el país para guardar poder. Ese tipo de democracia la encontramos. Y todos ellos, cuando se van a la ONU, sí, es que la democracia, ¿de qué hablas? Si a tu país es una dictadura, si a tu país tiene 40 años de poder, 50 años, llega a la ONU, los presidentes electos democráticamente caminan sobre alfombra roja y tú también, dictadura, estás sobre esto. Y tenemos un otro tipo de democracia, la última, que es la democracia económica. Entonces, la democracia donde los países poderosos apoyan políticos para ceder a poder para proteger sus propios intereses, como lo que se pasó a muchos países, por ejemplo en Siria, donde los líderes de la Unión Europea, del bloque de OTAN, que era petróleo de Siria, se fue allá por la democracia, destruyeron todo el país, mataron millones de gente, pero el presidente sigue porque tienes una concepción política. Se entiende con ellos lo que se pasó muy cerca de nosotros aquí en Venezuela, lo mismo. Entonces, esos son los temas más importantes que debemos entender, que cuando hablamos de los derechos humanos, debemos entender que el único punto muy sensible que podemos usar para tener ese derecho humano es la libertad y la paz. Porque la paz es tronco, el amor es la raíz y los derechos humanos son las ramas. Y no podemos hablar de un árbol, hablar solamente de las ramas, no tocar la raíz que es la cultura del amor. Ese es un problema. Hoy en el mundo, la gente son tanto individualistas que ya no hay el amor. Cada persona piensa solamente a él. Derecho humano es para él. ¿Cuál es uno de persona? No le importa. Entonces, esa cultura del amor es lo que debemos luchar, porque la sociedad puede cambiar, porque podemos tener una sociedad en la paz, porque solamente con la paz podemos construir una sociedad con nobleza, donde toda la gente se puede sentir a gusto, se sentir lo poco. Como un día alguien me decía, no, quiero la igualdad, y tú eres loco, nunca podemos ser iguales. Imposible. ¿Qué tipo de igualdad tú quieres?
cada ser humano es una persona. Hasta tu hermano gemelo no tiene la misma facultad que tú. Entonces, hay mucho tema que nosotros a veces nos equivocamos mucho. No es que yo quiero la igualdad. No. Todos nosotros somos útiles a la sociedad. Los seres humanos son como esos 5 dedos. Más chiquita, grande, loco. Pero cada de ellos tienes un papel. Si me quita uno, me falta 4, ya no puede tener misma habilidad. Es aquí con que somos un ser humano. Entonces, cada persona, como decía Luther King, que cada persona a lo que puede hacer, a lo que tiene la capacidad de hacer, que la haces bien para ser un gran líder. Entonces, de hablar de los conflictos, vivimos todos los días con los conflictos, pero podemos vivir con conflictos sin violencia. Es el problema. ¿Por qué? Porque cuando podemos vivir con conflictos, quiere decir que yo respeto tu punto de vista, respeto tu cultura, respeto tus tradiciones, porque cada de nosotros tiene su cultura, respete lo que te gusta. Es por eso que a los años 2010, que yo tuve en París, tuvo un problema de la mujer con igual, que no, que el derecho de la mujer, como derecho, no, escuchas. Somos católicos, tenemos no reglas. Ellos son musulmanes, tienen las reglas. Porque dentro del Corán dice que la mujer debe tapar su belleza por su marido. Es por eso que los musulmanes ponen esta para guardar su belleza. Es su cultura. No te puedes levantar la mañana para decir, no voy a cambiar la cultura de una otra persona. Todo eso provoca la violencia. Es que si tú respetas su cultura, él respeta tuyo, no hay ningún problema. Entonces, el mundo funciona así y podemos entender muy bien que podemos entender ese punto. Y hablar de la conciencia de la paz es un elemento muy importante porque debemos ser conscientes. Me duele mucho porque a muchos países del mundo quitaron a la escuela, por ejemplo, moral, éticas, que eran los elementos de concientizar a los niños a la escuela, de tener una base de cultura, el respeto y los valores. Ya no hay. ¿Y cómo podemos construir una sociedad mañana donde ese valor es moral? Ya no tenemos, esa ética ya no tienes. Entonces, es un punto muy importante de la sociedad. Hace que hoy cada niño crece como quieres, lo que piensa, lo que le gusta a él. Y más las leyes, las protecciones que tienes, hace que estamos viviendo una sociedad que está perdiendo al 90% sus propios valores y propias reglas. Entonces, mis queridos, como les decía, la conciencia de la paz es un elemento muy importante porque tenemos que aprender esos valores, esa conciencia, ese respeto hacia ser humano a los niños. Entonces, aquí, por favor, aquí vamos a ver el elemento más importante, la salud. Es un elemento muy importante por la paz. Pero tenemos dos elementos menos considerables en el mundo, que son las bases reales de la humanidad, la salud y la educación. A mi propio país, el gobierno pone casi 80% del presupuesto general del gobierno a comprar armas. Y no puede construir los hospitales, las escuelas, para que los niños puedan tener una buena educación, tener salud. Y cuando ve el presupuesto de todos los países del mundo, sector que tiene muy poco de presupuesto son salud y educación.
toda la inmigración que está Fuerza Armada, es allá que pone más dinero. Pero no le necesitamos. Lo que necesitamos como ser humano para tener la paz es de tener una buena educación, buena salud. Y por eso que la salud es un elemento muy importante para que la gente pueda tener esa paz para llegar a los derechos humanos. Porque mucha gente debe estar con nosotros aquí hoy, pero no llegaron por salud. Mucha gente, cuando no tenés ese equilibrio que tenemos toda esa manera de pasar aquí, no puede tener esa paz. Porque la paz empieza dentro de ti mismo. Y cuando tú mismo no tienes la paz, es imposible que no proyectar esa paz porque podemos llegar a los derechos humanos. Entonces, mis queridos, vamos a ver por qué educar por la paz. Ya entendemos que solamente la paz nos puede ayudar a llegar a los derechos humanos. Solamente la paz, la cultura de la paz. Si los gobiernos del mundo empiezan a focalizarse sobre la cultura de la paz, a kinder, primaria, secundaria, hasta doctorado, lo juro que en 5 años vamos a cambiar el mundo. Y por eso que Mandela decía que solamente con la educación que podemos cambiar el mundo. Porque si no tenemos esa educación, no podemos. Entonces debemos concentrarnos sobre ese punto que es la educación, más la educación por la paz. Entonces, este tema son los temas muy importantes. Podemos promover la educación, la paz a través de la educación de la verdad, de la libertad. Porque ¿por qué la verdad? Porque 90% de la información que tenemos en el mundo no son falsas. Son las informaciones preparadas para pasar un mensaje, defender una ideología económico, político, social, de lo que sea. Es como un día, yo estaba a una reunión allá en Nueva York, a una subcomisión de derechos humanos, que se levantó un profesor, un gran profesor portugués, para decir que sí, es que nosotros somos la gente, luchamos mucho, debemos mucho a la América Latina porque Cristóbal Colón descubrió América. A mí me enojó, el señor es loco. Cristóbal Colón era un inmigrante. Cuando llegó a América, encontró una América con su cultura, sus reyes, su religión y todo. ¿Cómo puede descubrir un pueblo que existe? Esto nos enseñaron toda la vida. Cristóbal Colón. Cuando fue en Italia, te vamos a nombrar comandante de caballero de Colón. Díganme, ¿quién es Colón? No, la persona que descubrió América. No, Colón no descubrió América. Usted también no sabe por qué usaron Colón. Porque los primeros europeos que llegaron a América eran los templarios. Los templarios, toda la plata que conquistaron todos los reyes de Europa para entrar a la iglesia católica, venían aquí en América. Hasta el momento que un rey de Francia prestó tanto plata y no quería revolver, empezó la guerra porque en ese momento Papa Pío, que era Papa de ese momento, era un francés. Se juntó con Papa para excluir los templarios de la iglesia y matar a todos los templarios. Y mandaron a Cristóbal Colón para decir, no, los templarios no existen, es Cristóbal Colón que dejó en América. No, esto quiere decir que hay mucha educación sobre mentiras que hace que la sociedad no funcione. Es como también ese tema de los derechos, de la democracia. La democracia no empezó en 90. La democracia es una palabra desde 1220. Que un señor en Grecia, a una logia, se levantó para decir, a partir de hoy, vamos a hacer algo de logia, la democracia, que significa que la mesa directivas, el gobierno y nosotros, la Asamblea General, somos pueblo. Y que el pueblo que debe tomar las decisiones y que la mesa directiva debe aplicar lo que decide el pueblo. Era la democracia. Pero después de la caída del muro de Berlín, oh no, la democracia, no sé, porque entendemos, hay muchos ejemplos aquí que podemos decir, y como apenas la regresión de Colombia,
donde la gente dice, no, que Bolívar, yo digo, no, Bolívar no hace nada. La persona que liberó toda esa parte era Santander. Pero como Santander no venía de un reino, y que Bolívar era una comisionado del rey de España, mataron a Santander para pasar a Bolivia como liberador de la América. Entonces, hay muchas informaciones así. Entonces, no podemos hablar de la democracia, de la paz, de los derechos humanos, en el momento que tenemos la falsa informaciones como sigue el mundo. Entonces, es por eso que es muy importante para también tener esa educación, los derechos humanos sobre la justicia. Porque yo sé que, por ejemplo, en México, la justicia está haciendo un muy gran trabajo. Hay mucha reforma, hay mucho cambio. Hoy ya no es la gente grande, ya la gente chiquito. La justicia se pasa muy bien. Vemos los grandes políticos hoy que son encarcelados por sus... ya no tienen esa protección como anterior, porque también este es un punto muy importante para llegar a la paz, al derecho humano, cuando podemos aplicar la justicia. Y por falta de justicia, tenemos tanto guerras y tanto otras mentiras en el mundo. Voy a tomar el ejemplo, cuando Estados Unidos tuvo su poder propio con Saddam Hussein, nos hace entender que Saddam Hussein tenía bomba atómica, hasta la Comisión de las Naciones Unidas se fue a Bagdad, regresaron con un reporte que sí, fuimos allá, es la verdad que Saddam Hussein tenía la bomba atómica, que tiene todo. Lo mataron. 6 meses después, no eran mentiras, no tenía nada. Y se acabó el asunto. Entonces, eso cuando el mundo, tenemos muchos líderes así, que lo mataron por falta de justicia. Entonces, estos son los temas que también provocan el mal funcionamiento de los derechos humanos. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el papel de la familia. Porque nosotros como los papás, nosotros, por ejemplo, en África, todo el fin de semana, los papás juntan a todos los niños para hablar de la cultura, la tradición, darle consejo, contarlo la historia. Como yo conozco la historia de mi antepasado de 15 generaciones, porque los papás nos enseñan a nosotros. Pero llegamos a un mundo moderno que hoy, por ejemplo, aquí en Occidente, los papás ya no tienen tiempo. O sea, lo que les interesa mucho es su trabajo. No, hijo, tengo trabajo, aquí dinero, te vas al cinema. Hijo, tengo trabajo, te ponen una pantalla de 200 metros de televisión, que está allá, ve lo que te gusta. Hijo, no sé, y ya viene, no sé, hijos, está en la casa, educarlo para la televisión, educarlo, no sé. Llega un tiempo que falta respeto a su papá, o tira a su papá a la calle porque no tienes ese sentimiento, no siente. No. Yo cuando a veces aquí pienso en mi papá, lloro porque me falta ese reunión de todo el sábado de la mañana, que hablar de nuestra cultura, de nuestro ancestro, de nuestra religión, de nuestras tradiciones. Entonces, esto es más importante que los papás para dar una educación sobre los valores. Debe gastar 2 horas, 3 horas para hablar con los niños, para sentarse a la mesa, practicar con ellos. Entonces, es muy importante. A la escuela, la gente dice, no, la escuela es para educar. La escuela no es para educar, la escuela es para formar. La educación debe venir allá a la casa. ¿Qué puede poner la meta, las reglas a niños? Dice, te porte mal, no está bien, hijo, lava la mano, tienes que limpiar tus zapatos, tienes que salir limpio a tu casa. Eso el profesor no lo puede hacer. Imposible. Escucha a tu profesor. Es un poco el tema que tenemos aquí, que el mundo que hoy los alumnos son los que dirigen la escuela.
a mi tiempo era lo maestro. Si te portas mal, lo maestro te pone a la casa. Cuando un niño se portaba mal a la casa, el papá iba a decir al maestro, el maestro que le castigaba. Pero hoy el maestro ya no vale nada. Es los niños que castigan al maestro. Si los niños no quieren un maestro, la escuela le pone afuera, no le importa. Pero eso también afecta sobre la educación, y esa educación nos lleva a estos conflictos que tenemos los niños educados sin tener tenemos los niños intelectuales sin tener educación. Y por eso que en uno de mis libros, él dice que la educación es otra cosa, pero ser un intelectual es otra cosa. Y muchos intelectuales no son educados. Porque un problema que piensa que tener un doctorado es que soy educado. No. La educación es otra cosa, aparte. El intelectualismo que lee 2000 toneladas de libros, otra cosa. No debemos perder esa idea que para ser un hombre muy ejemplar en el mundo tiene que tener educación, respeto a otras personas. Es lo que hace de nosotros la grandeza, hace de nosotros la gente que puede defender un derecho. No puede defender un derecho cuando tú también estás educado. ¿Cómo vas a defender derecho? Tú no tienes educación. Eres una persona arrogante, no respeta a otras personas, hace lo que te gusta, está todo el día en la televisión. No, derecho humano. No. Aquí te miente a ti mismo. Entonces, la educación, la familia es muy importante, pero la estrategia para llegar a la paz, como ya le comentamos, es hacer muchos seminarios sobre la educación de la paz. Actualmente, ayer me llamó el rector de la Universidad Autónoma de Bolivia para decir que con ese libro Educar por la Paz, que quieres que yo presente un diplomado a los niños en Bolivia. Entonces, si a muchos estados del mundo empezamos a trabajar sobre esa conciencia de la paz, vamos a cambiar la sociedad. Porque efectivamente debemos entender que nosotros como ser humano no tenemos nada. Todo es vanidad de vanidad. Si me muero ahorita, hacer esa ropa no vale nada. Si me entierro con él porque cuesta mucho, los gusanos lo comen, entonces me quedan mis huesos adentro. Entonces, lo que podemos dejar a la sociedad es mensaje de amor, esa afección, ese apoyo, ese cariño, es lo que podemos dejar a la sociedad, es lo que podemos aportar para cambiar nuestro mundo. No es tener millones de dólares, no. Antes de Morelos tenía la gente muy rico en México, pero no habla de ellos. Habla de Morelos porque fue una persona que sacrificó su vida para salvar un país. Y por eso que hoy hablamos de Benito Juárez, por lo mismo. Hablamos de todos los grandes líderes que salvaron México. Ellos no tenían dinero, no tenían un palacio, pero dejaron esa libertad, esa semilla de conquistar la libertad que tiene ese país. Eso es más importante y lo que nosotros debemos hacer, luchar para dejar una semilla para llevar la paz y el respeto de los derechos humanos. Porque la paz es la puente para llegar a los derechos humanos. Entonces, mis queridos, hablamos de la paz y los derechos humanos, como ya le comentamos, porque si no hay paz, no hay derecho humano. Es imposible, porque eso es un punto muy importante que debemos defender, la paz. Porque cuando hay paz, los derechos se instalan solito, no necesita conferencia. Día que el mundo va a tener la paz, la ONU ya no va a existir, porque la gente ya se puede sentar, dialogar, encontrar las soluciones a las diferencias y respetar los conflictos, los puntos de vista ideológicos y todo lo que tenemos. Y como ya le dije, nosotros todos no podemos pensar lo mismo. Me recuerdo que a mi país en los años 2000 tuvo una campaña de las Naciones Unidas por plan familiar. Entonces, hicieron la campaña para sensibilizar a las mujeres para no tener mucho bebé, la plan familiar.
Pero la gente que salía a la calle para defenderlo eran las mujeres. La mujer africana dice, no, nosotros no queremos plan familiar. Queremos tener 9 niños hasta que se acaba que lo que pasa. Y es una cultura, porque en África, en la familia que cuenta, mi mamá tenía 8 niños, 8. Un día me dijo, mamá, voy a tener otro bebé. Digo, mamá, ya somos 8. Y dije, cállate, tenerme, voy a tener bebé hasta que se termine mi pasa. Es una cultura, no sé, esto no podemos decir que hoy podemos llevar la cultura, llevar el derecho humano, hacer que la gente puede tener una sola visión. Y por eso que los derechos humanos no son universales. Aquí hablar de las naciones sobre los procesos de la paz y los derechos humanos. Es que las naciones son divididas por grupos ideológicos. Entonces se complica, y por eso hay muchos conflictos. Por ejemplo, las Naciones Unidas, los países que son pro-rusos tienen su ideología. Y los países que son pro-Estados Unidos tienen su ideología. Tenemos 2 ideologías, al ejemplo, el capitalismo, el socialismo, que no sé, la árabe y todo. Entonces, hace que todo ese punto de vista, no permita que el proceso de la paz y de los derechos humanos funcione. Porque, ¿cómo puede entender que un señor como Maduro, los Estados Unidos lo va a sacar a poder porque no hay derecho humano? Un señor como mi presidente, 40 años de poder, los Estados Unidos no le hace nada. Se van allá, lo reciben. No sé por qué usted entiende que las naciones, por la calidad, la idea, la ideología y todo eso, hace que el proceso de la paz no funcione. Ese es el problema. Otro día en mi oficina tenía mi amigo el embajador de Pakistán, que llegó a mi oficina. La revista Ecos Diplomáticos, el último número de la revista, tiene la portada del embajador de Israel. Y me dice, no, yo no puedo tocar eso. ¿Y por qué, excelencia? No, ese señor que está en la portada, no. Nosotros con Israel no funciona. No, entonces, eso hace que no podemos tener la paz. Lo mismo, ¿no? Por esta ideología diferente que tenemos las naciones. Aquí ya vemos que hay muchos fracasos. Cuando formamos las Naciones Unidas, era por llevar la paz al mundo, para proteger a los países. Pero lo peor es que las Naciones Unidas no es una institución independiente, es una institución que depende de algunos grupos de países poderosos que tienen voto y decisiones. Somos todos miembros de las Naciones Unidas, pero todos nosotros no votamos. Ya son casi 5 países que votan, que toman las decisiones por todo el mundo. Entonces, eso hace que, lo peor es que los 5 países tienen 5 ideologías diferentes, muy diferentes. Hace que el proceso de la paz no puede llegar a punto. Por lo mismo, y por eso que siempre hay fracaso. Usted no puede decir uno solo país en el mundo que las Naciones Unidas se fue a establecer la paz sin llevar las armas. No hay. Cuando fueron a Kuwait, llevaron armas para poner la paz a Kuwait. Cuando fueron en Afganistán, llegaron las armas para llevar. Nunca ganas, ellos no ganan ninguna guerra, ninguno. Porque los conflictos internos entre la gente son las cosas que la gente se puede sentar. Por ejemplo, lo que está pasando en Rusia ahorita con Ucrania. Es un chiquito problema. Que la Nación Unida debe llamar a Putin, el presidente de Ucrania, sentarse, ¿qué se pasa? Vamos a resolver. No, vamos con armas. Entonces, por eso que tenemos siempre fracaso en el proceso de la paz por la ideología políticas que tenemos. Entonces, mi querido, el camino de las instituciones internacionales es lo mismo, que sea UNESCO, que sea UNICEF, que está todo, la ONU con todo tienes ese clivaje
ideología que nos permita que la institución funcione con libertad y con justicia, porque tienes ideología. Cuando ya tienes una idea o tienes una idea contraria a una otra persona, y ya no lo crea él. Hasta si quiere tener buenas soluciones para resolver las cosas, no te convences. Es como un musulmán, un católico. Por todo lo que un católico puede decir un musulmán, no le escucha, no le interesa, no le importa. No sé, es así, no sé, es muy difícil de resolver todo eso si no llevamos esa cultura de la paz, entender que somos una sola familia, la familia humana. Y para llegar a la solución de esa paz, para llegar a los derechos humanos, como ya le comentamos, es mucha educación, y mucho diálogo entre el pueblo, el romper ese muro de discriminación que tenemos en el mundo, sentirnos que somos una sola familia, la familia humana, sentir que un ser humano vale que mi coche que tengo afuera, no poder poner mi coche arriba de una vida humana, no poder poner mi casa arriba de un ser humano. Entonces, cuando nosotros podemos entender eso, debemos resolver ese problema de la paz. Y a mi libro citó las 25 soluciones para tener una paz durable en el mundo, que el desarrollo del mundo puede ser una realidad. Entonces, mis queridos, es así que podemos entender que el derecho humano no puede funcionar si no tenemos esa cultura de la paz, de respeto a la humanidad. Que no debemos entender que el derecho humano es cuando yo me siento mal, y cuando mi amigo se siente mal no me importa, mi derecho humano, no, cuando me siente mal, no, mi derecho, pero a él no, es un problema, que se va a morir. Entonces, cuando vamos a entender todo ese tema, vamos a cambiar la sociedad. Entonces, mi querido, vamos a luchar contra las guerras, la violencia en el mundo. Y para parar la violencia, debemos trabajar profundamente por la cultura de la paz. Y por eso que la batalla difícil es ignorancias. Porque nosotros, hermanos, somos muy ignorantes. Olvidamos lo que se pasó en 2 años. Olvidamos rápidamente, olvida ser humano. Voy a tomar un ejemplo un poquito loquito. Cuando llegó a México, la gente estaba, ¿qué? Presidente Peña Nieto, ¿qué? Son 2 años que se fue del poder, ya lo olvidamos, ya se acabó Peña. Ahorita la gente habla de otra cosa. No, es así, ser humano olvida rápido. Ese olvido hace que tenemos la ignorancia, olvidamos muchas cosas. Como por ejemplo, estoy escribiendo un libro sobre Yanga. Yanga es un africano que llegó a México mucho tiempo antes de cura Hidalgo, que levantó a Córdoba, Veracruz, una revolución contra los españoles. Y lo mataron a Yanga. Pero a ninguna parte de la historia de México habla de Yanga. Solamente la gente que conoce un poquito de Veracruz va a ver un chiquito pueblito allá que pusieron que Yanga, que era un liberador, una persona que llegó aquí juntando con los indígenas para luchar contra esa influencia española, esa parte. Yanga era la única persona reconocido por el gobierno de España y todos los españoles que cruzaban la Ciudad de México con la plata por parte de Veracruz pagaba impuestos a Yanga. La historia me escribe. Entonces, hay muchas cosas así que debemos luchar, porque sí a la educación, no a la guerra. La guerra no es buena. Para llegar a ese problema, debemos luchar para tener esa conciencia de la paz.
la tolerancia, el perdón, saber perdonar, tomar un ser humano como tú mismo, porque si tú te tomas, dice, si yo hace mal a ese hermano, si a mí me hace lo mismo, ¿cómo va a sentir? Ese momento te puede concientizar, te puede hacer entender que la sociedad hace. Esos son los 3 libros que escribió de mi llegada aquí a México. La esencia de un prince bantú, para compartir la cultura, la tradición de bantú, toda mi lucha, cómo los bantús se casan, la religión, las creencias, el uso de costumbre, la parte místico y mi transformación de católico, de musulmán a católico. Porque nací en una familia musulmana. Toda mi familia. Y de toda mi familia, yo soy el único católico y más guadalupano que todos los mexicanos. Así, de verdad que sí. Así. La doctora fue a mi oficina, mi amigo, a toda mi oficina, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es la única persona que la mañana lo pide la fuerza, salud y la inteligencia para convivir con mis hermanos. Él me lo da todo el tiempo. Y por eso que también el secretario ayer me decía, no entiende, hoy está aquí, mañana es Acapulco, ¿qué fuerza tienes? Y le pide a la Virgen, ella que me da la fuerza. Ella que me lleva, yo mismo no tengo esa fuerza, ella que me lleva a toda parte del mundo. Entonces, el segundo libro, esa democracia, en donde determinó toda la democracia del mundo, y por qué no funciona. Y al leer ese libro, tengo el último discurso de Gaddafi a las Naciones Unidas antes que los occidentales lo matan. Este discurso, ya que le di, cerraron todos los micrófonos porque los periodistas que estaban afuera no escuchaban el discurso. Pero como tenía una relación un poquito más cercana con su hijo, Seth, que está en Tripoli ahorita, me mandó la copia de ese último discurso de Gaddafi, que lo publicó allá. Y también el último discurso de Thomas Sankara, de Burkina Faso, un joven de 28 años, que se levantó un día a tomar poder a su país y puso Francia afuera. Dice a Francia allá afuera, ahorita se acabó Francia. Y Mitterrand tomó la decisión de matarlo y usó su propio mejor amigo, Blaise Compaoré, para matarlo. Entonces, luego libros, Educar por la Paz, para hacer valer los derechos humanos. Con ese libro fui candidato al Premio Nobel de la Paz. La semana pasada tuvo resultado y nos dijeron porque por la guerra entre Ucrania y Rusia, la comisión tuvo la decisión de dar Premio Nobel a esos 2 países, las organizaciones que están trabajando allá por la paz, porque ellos pueden llevar muy bien ese trabajo. Entonces, esos años que vienen, 2023, vamos a concursar otra vez. Y yo sé que vamos a ganar, porque la última tuvimos 3er lugar, para decir que sin conflicto de Ucrania y Rusia, creo que debemos estar aquí hoy festejando ese Premio Nobel de la Paz. Y le prometes que en 2023 que lo vamos a ganar, vamos a regresar aquí con el secretario para festejarlo, porque México debe ser un nido de la paz, porque aquí la libertad tiene los mexicanos. Eso que cuando los mexicanos dicen, no, que mi país no hay la paz, no. Tu país a la libertad. La gente manifiesta aquí, la gente puede escribir contra el gobernador, contra el presidente, no le pasa nada. Pero a mi país escribe contra un político, te desapareces directamente. A veces no puede llegar a mi oficina. ¿Por qué? Porque la policía cerró completamente, pasó de la reforma, porque los mexicanos manifiestan, dicen lo que les gusta. A mi país es imposible. Es imposible. La manifestación directamente está en cárcel. En cárcel. Manda la policía para atrapar a la gente. Entonces, cuando usted tiene un país donde la semilla
de la libertad ya es muy, muy crecido. Lo que nos falta aquí es trabajar mucho sobre la conciencia de la paz, porque cuando vamos a empezar a sensibilizar más gente sobre la paz, México va a tener primer lugar en el mundo como país donde las libertades y la semilla de la paz están creciendo. Fui hace 2 meses, estuve allá en Sonora, presidente municipal de Cajeme me dice: príncipe, ¿cómo podemos hacer por la paz? Que hay mucha violencia, de la paz y la educación. Tiene que educar. Y que si vamos a llevar un cantante por cantar la paz, un cantante va a cantar por la paz, ¿después qué? El chico escucha la música, se acaba. Pero si ese chico tiene una formación, llega a un escenario, un coloquio, una conferencia, que escuchas la impotencia de tener la paz, que su vida puede cambiar si hay la paz por toda la gente, él va a decir: yo también crecer así. Es así. Como, por ejemplo, mi abuelo Rubén Unové, que es un padre fundador de l'UPC, que fue partido que luchó por la independencia de mi país. Mandela tuvo la inspiración de él. De manera de escribir su libro, que tuvo una inspiración de Unové, porque cuando fui a la conferencia de Bamako en Mali, escuchó el discurso de Unové y yo quiero ser como ese señor. Y me puse a luchar. Mandela escribió para decir que siempre cuando un niño está en una reunión, una conferencia, y que tienes a alguien que puede tocar su alma, cambias. Y se transforma como un gran líder de mañana. Todos los líderes salen de algo, de un lugar. Es con Gandhi. Gandhi nació en Sudáfrica. Gandhi creció en Sudáfrica. Tenés un pariente de India. Estudió en Inglaterra. De Inglaterra se fue en Sudáfrica para continuar su lucha. Y de allá lo sacaron, lo mandaron a su país. Y Gandhi copió a quién? A Chaka Zulu, que era un de príncipe Bantu Zulu de Sudáfrica, que era un gran líder. Cuando Gandhi le leí, ese señor, yo crecí con él, empezó la lucha. Para decir que siempre hay quien, como dice un dicho africano, que los chiquitos árboles crecen siempre abajo de los grandes árboles. Muchas gracias a todos. Doctor Jean-Louis Viñas, por su magistral conferencia. Abrimos un espacio para preguntas, si alguien tiene alguna pregunta para hacerle al doctor. Muy buenos días. Buenos días. Estamos con su ponencia y desde su visión yo quisiera preguntarle, desde su llegada aquí a nuestro país, ¿cómo ha visto la evolución de los derechos humanos con la implementación de los mismos aquí en nuestro país? Usted que ha viajado por varios días de allá. Muchas gracias. Para empezar, llegó a México, no hablaba español. Tenía 1% de español. Buenos días. Y a mi país, después de la Segunda Guerra Mundial, dividieron Alemania en 2 partes y dividieron Camerún en 2 partes. Da una parte a Francia, una parte de Inglaterra. Entonces tenemos como lenguas oficiales en Camerún, francés e inglés. Y cuando un niño termina su preparatoria para entrar a la universidad, debe tener la tercera lengua. Y mi tercera lengua era español. Nunca no quiso tomar mi clase de español. Y pedía todo el tiempo con mi profesor. Me dijo: príncipe, aprende español. Ah, profe, ¿qué hago con tu español? Y habla francés, y habla inglés. Si me voy en vacaciones, me voy en París, me voy en Canadá, me voy en Estados Unidos. Y un día me dijo: ¿te vas a arrepentir? Y yo, profe, que sí. El día que llegó aquí, funcionario de la inmigración, que me hacía las preguntas, no hablaba inglés, no hablaba francés, solo español. Y me recuerdo de mi profesor, empezó a llorar. Entonces,
un idioma es más importante, licenciado. Llegó en México, entendí que México es un gran país donde la población tiene mucho sed de la justicia, mucho sed de los derechos humanos. Le vas a contar algo. Un día fui a Telmex para pagar mi nota de luz, de teléfono. Tenía la fila, yo también me puse en fila. Un señor llegó, pasó directamente a caja para pagar, pero es una señora, creo que tenía como 90 años. Se salió de atrás, se fue el señor, ponete allá. Y el señor aquí dice, si tú lo cubras él, te reportas, porque la gente está en fila. El señor se fue a poner en fila. Entonces, eso quiere decir que hay tantas libertades en este país, hay tanto mexicano. ¿Cuántas asociaciones de derechos humanos tenemos en México? Es millones, millones. Entonces, esa lucha es una lucha que ya tienes un paso muy adelantado en México, pero falta algo para concretizar los derechos humanos en México. Es que debemos imponer a los gobiernos de restablecer a la escuela la moral y éticas, porque es allá que empiezas la conciencia para los derechos humanos. Los derechos humanos ya lo tenemos tantas asociaciones, la libertad de las mujeres, ya tienes muy bien. El verbo crecimiento de la mujer a la sociedad es increíble. La aportación de la mujer a la lucha de emancipación del país es demasiado. ¿Cuántos diputados tenemos mujeres? ¿Cuántos senadores? Los directores. Está muy bien. Las políticas aquí ahorita, a nuestra propia asamblea, aquí en México, ya tenemos paridad de 50-50%. ¿No? Este es un luchas, yo sé que de mucho tiempo, pero con muchos frutos. De verdad, le decía a alguien otro día que la gente no sabe lo que tiene lo mexicano, no sabe que ellos tienen un paraíso como país. Un país donde tienes la libertad, donde la gente puede decir lo que le gusta, donde un ciudadano puede decir ahorita o va a quejar como gobernador porque me falta respeto, la justicia le escuchas. A otro país no hay. La mía es la más peor, porque a mi país no existe. Apenas tenemos 30% de mujeres a nuestra cámara. Apenas luchamos con mis amigos porque quita la ley, porque tenemos ley que su mujer quiere trabajar, tiene que su marido le da permiso para poder trabajar. Entonces, si el marido no está de acuerdo, la señora no. Pero ya, eso ya lo quitamos. Entonces, hay muchos avances. Lo que podemos hacer es trabajar para empujar esa cultura, los valores a los niños, poner algunos cuadros, porque los niños son tanto libres que esa libertad puede afectar mañana, afectar país aquí mucho tiempo, porque los niños ahorita hacen lo que piensas, ya no hay esos cuadros para orientarlos. Ese punto, y sé que con la moral ética de la escuela puede rectificar esa parte. Es muy importante. Muchas gracias. Sí, licenciado. Gracias, doctor. Antes que nada, me gustaría agradecerle la charla que se tomó la edad y me gustaría preguntarle, para nosotros que somos los más jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho, ¿tiene alguna recomendación para darnos en cuanto a las acciones que tenemos que llevar a cabo en nuestro día a día para poder crear esa cultura de paz que está mencionando? Efectivamente, licenciado, el problema aquí es que México es un muy gran país en el mundo. Debe estar uno, decía un día a un amigo que si yo era presidente de México, cambiara todo Estados Unidos en un día. ¿Por qué? Porque México es la puerta de entrar a Estados Unidos.
Estados Unidos tiene tantos enemigos en el mundo que si México dice mañana vamos a poner una base militar de Irán aquí a México, el presidente de Estados Unidos va a llegar aquí para pedir disculpas. ¿Qué quieres tú y algo? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. La educación, país como país grande, tienes una muy poco relaciones internacionales. Por ejemplo, en toda África somos 56 países. En México tienes 5 embajadas en África. Aquí en América, aquí en México, tenemos 6 embajadas africanos. Es muy poco. Por ser un país es muy fuerte con México. México es una potencia mundial. Es el miembro de los 20 países más poderosos del mundo. México es miembro de G20. Hasta la chiquita India, Sudáfrica, que son adentro de G20, tienen la presencia internacional más que México. Es un problema. Porque si Europa está muy fuerte, no es porque ellos tienen dinero, no. Porque ellos tienen la presencia a todos los países del mundo. Ellos saben lo que se pasa hasta el fondo de Oaxaca, ellos saben. Porque tienes el embajador aquí que le da la información. Entonces, para decir que nosotros, ustedes con los jóvenes que estudian los derechos, tenemos que luchar para que cambie ese sistema, porque solamente puede crecer un ser humano cuando sabe lo que se pasa en otra parte del mundo. En la relación internacional, otro día fui a una conferencia de la UNAM, de la ciudad UNAM, de la Ciudad de México. Un chico de relaciones internacionales se levanta y dice, los países África, ¿dónde está? No, es muy mal que un niño de licenciatura en relaciones internacionales no puede saber que África es un continente que tiene 56 países. Tiene que estudiar mucho. Yo antes de llegar a México, estudié mucho en México, leí todo la lucha de Morelos, leí todo de Vicente Guerrero, sabía todo ¿cómo se me fue su nombre? La más famosa que conocemos de la Revolución Mexicana, Zapata, efectivamente, leí todo sobre el comandante general Zapata. No sé, cuando llegó a México ya sabía una parte de la historia de México antes de llegar, antes de tener la idea, porque como estudió economía, cuando llegó a Moscú, estudió relaciones internacionales, las ciencias políticas y relaciones internacionales, debes saber la historia de cada país, porque cuando sabes la historia de cada país, empieza a crear tu propio camino como líder. Entonces, toma la ideología francesa, americana, ruso, checa, mexicano, donde empieza a crear tu propio camino. Hay muchas cosas a hacer. Por ejemplo, aquí, en otro país, bonito el país México, falta algo la más importante, la ideología políticas. No hay. Todos los partidos políticos vienen de uno, que el PRI, que está Morena, Pérez, todo viene de allá. Y ahorita si un joven se sale con nosotros a la universidad, salimos para poner una ideología política, cambiar nuestro país. La gente no piensa que la lucha debe tener 50 años. Cuando Mandela empezó la lucha, tenía 24 años. Cuando mi propio tatarabuelo Rubén Nyobé empezó la lucha, tenía 22 años. Cuando Gandhi empezó la lucha en Sudáfrica, antes de ir a India, tenía 24 años, apenas terminando su carrera como abogado. Entonces, la lucha no es para nosotros. Es por eso que todos los jóvenes en mi país le dicen, usted debe preparar su propio futuro, tu propio país, como quiera que sea mañana. No es yo, porque yo ya tengo una lucha. Es por eso que me dedico ahorita a escribir los libros para compartir mis experiencias a la juventud. Entonces, solo nosotros, ustedes como jóvenes, pueden buscar la forma, y para tener la forma, leer, estudiar, o líderes. Estudiar, por ejemplo, ese libro, tengo allá más de 25 líderes africanos, con toda su ideología política, porque los mataron.
Nasser, Sékou Touré, Thomas Sankara, Mandela, Jomo Kenyatta, todos ellos son 30. Eso lo estudió. Y cuando habla de la política internacional, todo a San Francisco nadie me ganas. Porque conozco. Entonces, para que ustedes puedan acceder, tienen que aprender lo que se pasa, lo que se pasó con otros líderes, para poder formar un camino que puede llevar un cambio de aquí poquito tiempo en México. Pero de verdad, tienen que tener una segunda ideología. Aquí, el día que México va a tener una segunda ideología, el mundo va a ser un paraíso de ideas políticas, porque ya no va a ser un país como el otro de América Latina, que es un grupo de amigos que puede gobernar. Es un momento, es la ideología que va a gobernar. Muchas gracias. Una última pregunta. Sí, licenciada. Buenos días, muchas gracias por la plática, la verdad muy inspiradora. Desde mi punto de vista, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales y al principio mencionó la Agenda 2030 y pues sabemos que esta agenda está dividida en los 17 objetivos, los cuales unos son parte de lograr la paz, la prosperidad y la alianza. Y aquí en territorio mexicano y desde su experiencia y trayectoria, ¿qué cree que falte para que el país, México, pueda cumplir con los objetivos que pertenecen a estas áreas de paz, alianza y prosperidad? Muchas gracias. Como ya le comenté que la Agenda 2030 era una agenda muy bien hecha, demasiado de verdad. O sea, cuando lee ese programa, se cambia el mundo. Pero las prácticas es la más difícil, porque un problema es de tener la teoría y que prácticamente no funciona. Es un problema. Cuando ve la Charta de los Derechos Humanos Universal, es demasiado bueno, pero las prácticas no es lo mismo. Entonces, el problema ahorita de la agenda es que también la ONU está muy preocupada porque hablamos mucho de la agenda, pero las prácticas de los temas de la agenda no se cumplen en los países. Y todo eso, ¿por qué? Porque la agenda está escrita sobre una ideología muy bien definida. No tomaron en cuenta de diferentes ideologías, de diferentes grupos, etnia, grupo ideológico, político, social que componen la ONU. Ese es el problema. Vas a escuchar a todos los políticos que van a Arabia Saudita, te habla de Agenda 20. No le importa. Ahorita en Arabia Saudita apenas de muertos. Ellos forman parte de la Organización Mundial de Derechos Humanos. No le importa. ¿Cómo un país puede formar parte de la Organización Mundial de Derechos Humanos y actualmente tiene pena de muertos? ¿Dónde es el derecho humano? Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, también en Estados Unidos, apenas yo no sé si continúas a algún estado que hasta ahorita tienes pena de muertos. Pero ellos hablan de derecho humano. ¿Y cómo puede destruir una vida humana solamente porque cometió un error, un falta así? Comete un error, lo pone en cárcel con toda la gente. No, esto quiere decir que la Agenda 2030 es un documento muy bien elaborado por los grandes expertos, pero la prácticas es la más peor, porque practicarlo a México va a ser muy difícil porque en México ya tienes una orientación política, social muy definidas. Entonces, cuando la gente dice, no, vamos a la igualdad de género, ya lo tenemos en México, la igualdad de género, la mujer, el hombre, LGTB, cada persona puede elegir lo que le gusta, pero no, ese ya lo tenemos. Cuando hablamos de erradicar la pobreza, pero es solo discurso, los gobiernos no hacen nada porque la pobreza se termina. Por ejemplo, cuando llegó aquí, tenía las asociaciones civiles organizadas que podían bajar recursos para realizar algún proyecto.
ya no hay. Entonces, ¿cómo vamos a erradicar la pobreza cuando la sociedad no puede juntarse para salir adelante? Entonces, son puros discursos políticos, ¿no? Como él dice que nosotros vivimos de discurso, muchos discursos no son coherentes, son los discursos solamente para captar la idea. Y por eso que escribió 4 libros, actualmente está en Argentina, por la colección Estilo, sobre la igualdad de género. Dice como, la igualdad de género no es una realidad, porque lo que a mí, a la escuela primaria, me enseñaron que género quiere decir masculino y femenino. Es lo que me enseñaron. Y cuando hoy me puede decir que masculino y femenino deben ser iguales, yo no lo entiendo. Él escribe ese libro. Porque lo que queremos y lo que pedimos a toda la sociedad es la igualdad de oportunidades. Porque género es imposible. La mujer, me recuerda de Margaret Thatcher, primer ministro de Inglaterra, que decía: a mi oficina soy primer ministro, pero a mi casa soy esposa de mi esposo, y hace mi trabajo de mamá a la casa. Margaret Thatcher, a los años 80, un de sus discursos. Pero hoy nos dice, no, es que la igualdad de género quiere decir que el hombre, la mujer, no. La oportunidad. Anteriormente tenía un puesto que las mujeres no podían acceder. Y por eso que queremos que ellas puedan hacer todo. Pero la mujer se quiere mujer. El hombre se quiere hombre. Y le dije otro día en Nueva York, a una reunión con las mujeres de la República Dominicana, que de verdad que me perdonas. La mujer es seres muy especial que Dios hizo. Porque dice la Biblia que Dios empezó con el hombre. Y después se da cuenta que tenía muchas fallas al hombre. Toma la decisión de hacer la mujer para completar al hombre. Y hice la mujer para procrear. La mujer son fundadores de lo que somos, porque yo también soy hijo de una mujer. Todos nosotros venimos de una mujer. Es una mamá. La mujer tiene poder que un hombre no tiene. La mujer son 20, 30, 50 veces más inteligente que los hombres. Más. Un hombre que de 15 años, de 50 años, que se casa con una mujer de 14 años, eso no le lleva a la casa. Siéntase, come, quita tus zapatos, duerme, como su mamá. Es un poder que Dios tiene. Y yo no sé por qué la mujer puede dejar todo ese poder para entrar en un conflicto que no existe. Primero era que los hombres anteriormente era lo que limitaba a la mujer. Esas limitas, esa barrera ya se han rotos. Hasta que tenemos la mujer presidenta de la República, aquí en el Senado de la República, hay como 2 años, las 2 cámaras estaban presididas para mujeres, para decir que ese es un avance muy importante y que debemos luchar para salvar la familia, porque sin la mujer, la familia no vale nada. Cuando un hombre es soltero, se sabe rápidamente, porque pone corbata, choco, zapatos no limpia porque no tiene mujer. Lo siente rápidamente. Cuando entra a la casa, un casa donde no hay mujer, se siente, ve que un zapato está allá, corbata está allá. Cuando la mujer tiene orden, todo está a su lugar. Por decir que mis hermanas, ustedes no deben perder su poder, porque son la criatura especial de Dios para llevar la humanidad, para formar el mundo, como se dice en la Biblia, que Dios decía a Adán y Eva, van, multiplicarse y llenan la tierra. Y la mujer que va a llenar la tierra. Entonces no deben perder su poder, es un poder divino muy grande. Ustedes son jefes de la familia. Tengo mi hija, tiene 14 años, está en París, en Bélgica.
Cuando me voy allá, me toma con mi niño. Papá, sentarse, mi hija, no, tiene que comer. Papá no puede salir sin tomar café. Chiquita, mi hijo no le importa, ya sale la mañana, toma su coche, se fue, no sabe si yo comí, se va a salir, no le importa. Parece que siempre las mujeres son muy especiales. Mis queridos, mis queridas, muchas gracias. Gracias, secretario, por la invitación. Gracias a todos ustedes. Para mí es un honor. Afuera tenemos los libros. Si la gente puede adquirir algunos libros, es para apoyar esa causa de los niños que ya no se van a las guerras de muy joven. Muchas gracias. Luis, ha sido verdaderamente un privilegio escucharte. Te reitero que aquí tienes tu casa, aquí tienes tu gente. Fue muy interesante y además que esta relación sea de muy, muy largo plazo contigo, aquí en Nuevo León y en todo México. Quiero darle lectura a un reconocimiento que hemos elaborado. Dice con los logotipos de la Secretaría General de Gobierno y del Nuevo Nuevo León. El Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Gobierno, otorga el presente reconocimiento al Dr. Jean-Luis Vignal para impartir la conferencia magistral Una visión de lucha por la protección de los derechos humanos. Monterrey, Nuevo León, a 28 de octubre de 2022. Lo firmamos el subsecretario de Gobierno servidor y el director de Derechos Humanos, Mario Arturo Carvajal. Felicidades.